noches a todos ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Estamos en esta hora de estudio bíblico y vamos a comenzar nuestro estudio bíblico de esta tarde buscando nuestras Biblias en Filipenses 4, versículo 8 al 9, que dice así: Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibiste y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde para comenzar nuestro estudio bíblico de este día jueves 27 de agosto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este precioso día, Señor, que tú nos has dado. Padre bendito, te pedimos que por medio de tu palabra podamos aprender, Señor, una verdad espiritual, Señor, para nuestra vida, para nuestra edificación, y que tú, Dios, nos ayudes a estar alertas contra las artimañas de Satanás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hemos estado estudiando este tema, remedios preciosos contra las artimañas de Satanás. Hemos visto a lo largo de estas semanas y meses la importancia de nosotros resistir y estar alertas y atentos ante los ataques de nuestro enemigo natural, que es Satanás. Satanás es el enemigo natural de Dios y por lo tanto es enemigo de todos aquellos que aman a Dios y buscan servirle, seguirle y vivir en santidad. Entonces, hermanos, pues vamos a fijar nuestra atención en esta tarde en otros dos métodos o artimañas o estrategias que usa Satanás para guiarnos a nosotros al error, al alejamiento de Dios, al no servir, etc. Bueno, vamos a ver estos dos métodos que no hemos visto, usados por el diablo. Uno es para desanimar a los creyentes en su servicio a Dios. ¿Y cómo usa Satanás este método para desanimarnos? Bueno, Satanás tratará de llenar su mente con pensamientos malos y aún pensamientos sucios. Esto lo hace frecuentemente cuando los creyentes están tratando de orar y leer sus Biblias. Frecuentemente es cuando usted se enfoca en concentrarse en leer la palabra de Dios y prestar atención, o en concentrarse en hacer una buena oración, cuando a veces y muy frecuente vienen pensamientos equivocados de Satanás, pensamientos malos, pensamientos de odio, de rencor, o pensamientos de sucios, pensamientos sucios. Y bueno, y otro método que usa Satanás es que trata de lograr que los cristianos se sientan satisfechos con su cristianismo para que no se preocupen en cuanto a su crecimiento espiritual. Con el primer método, el método en el que Satanás pone pensamientos malos o sucios cuando estamos intentando orar o leer nuestra Biblia, Satanás ha logrado desanimar a muchos en el servicio al Señor. Con esta persuasión, muchos han sido estorbados en sus oraciones, en el estudio de la palabra de Dios, porque siempre se sienten distraídos. Aún llegan a sentirse frustrados porque les es a veces imposible no tener esos pensamientos cuando están buscando al Señor. Me he encontrado con personas que están tan perturbadas por sus pensamientos
que les es imposible hacer una oración de 5 minutos con Dios, aún de hasta de 1 minuto. No pueden prestar atención porque están tan perturbados por pensamientos malvados, perversos, que no pueden, no pueden tener gozo, se sienten inútiles en el servicio al Señor. Todo por causa de vanos pensamientos que Satanás pone en la mente. Ahora, la pregunta importante para esta artimaña o este método que estamos hablando: ¿qué pueden hacer los creyentes cuando les es difícil orar y leer sus Biblias a consecuencia de estos ataques en la mente? ¿Qué pueden hacer los creyentes? Vamos a ver varias cosas, vamos a ver 6 cosas. Primero, los creyentes deben esforzarse en ser más afectados por la grandeza de Dios, su santidad, su majestad y su gloria. Usted debe de ser más afectado. Si usted sufre de esto, usted debe de ser más afectado por la grandeza de Dios, la santidad de Dios y por su majestad y la gloria de Dios. Debe esforzarse realmente en pensar en esto. Es un remedio útil, muy útil, para poder comenzar a librarse de estos ataques de Satanás cuando viene a implantar pensamientos. Cuando los creyentes tienen pensamientos superficiales y pequeños acerca de Dios, Satanás puede distraerlos fácilmente. Para Satanás es más fácil distraer a una persona que tiene un conocimiento o un pensamiento muy superficial de Dios o muy pequeño, ¿sí? Cuando una persona tiene pensamientos pequeños respecto a Dios, respecto a su palabra, pues Satanás puede distraerle con mucha más facilidad. Cuando comienzan a comprender mejor, cuando nosotros comenzamos a comprender mejor la omnipotencia de Dios, su pureza, su grandeza, entonces los pensamientos vanos pierden mucho su poder. Cuando nosotros pensamos en los atributos de Dios, los pensamientos pierden mucho su efectividad en nosotros. Los malos pensamientos que vienen de parte de Satanás pierden su poder. Una visión de la perfección de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su santidad, ayudará mucho para acabar con los pensamientos vanos. La causa de que vengan pensamientos vanos, torpes, maliciosos y sucios a nuestra vida, tiene que ver mucho cómo estamos alimentando nuestra mente. Si nosotros estamos alimentando nuestra mente de basura, de películas, de cosas que no debemos ver, nuestra mente va a estar nutrida en pensamientos sucios, ¿sí? Es como aquella persona que quiere buscar a Dios, pero a la vez en la soledad de su cuarto o su habitación o de su tiempo se alimenta de pornografía y cosas sucias que no debe ver. Aunque esté en el templo, en un culto, en una predicación, orando o leyendo su palabra, esas cosas van a venir a su mente y van a perturbarle y no van a dejarle que se concentre. Pero cuando tenemos o llenamos nuestra visión, nuestra mente de los atributos de Dios, de su santidad, de su palabra, de su conocimiento, pues muy difícil que Satanás podrá minar nuestra mente para perturbarnos. Bueno, entre más que nuestra mente esté llena de pensamientos de Dios, seremos menos afectados por los pensamientos del diablo. Filipenses 4:8
donde leíamos ahorita, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si nosotros ponemos nuestros pensamientos en estas cosas que dice la palabra, todo lo que es de buen nombre, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo santo, honesto, todo lo que en algo haya virtud, dice la palabra de Dios, pensad en esto. Ahora, bueno, este es un remedio contra esta táctica de Satanás, cuando Satanás viene a poner o a implantar pensamientos perversos, malos o sucios en nuestra mente, que nosotros estemos llenando nuestra mente de todo lo justo, puro, honesto, santo, recto. Bueno, otro remedio contra esta artimaña de Satanás es que los creyentes pueden superar esta tentación perseverando en la oración, la lectura de la Biblia y en sus pensamientos acerca de Dios. Muchos creyentes han descubierto que Satanás les deja en paz cuando perseveran en estas cosas. Hay quienes se han librado de estos ataques por persistir orando, leyendo su palabra y meditando en la grandeza de Dios. Cuando el diablo se da cuenta que esta táctica hace que los creyentes busquen a Dios con más empeño, entonces se da por vencido. Satanás se da por vencido. Aunque no se cansa de tentar, de atacar, se da por vencido en algunas tácticas. Es muy astuto como para seguir insistiendo con una cosa cuando ya lo hemos vencido en ese aspecto. Entonces, podemos superar esta tentación cuando nosotros persistimos en la búsqueda de la palabra de Dios, en la oración y en la meditación de las verdades divinas. Cuando Jesús resistió a Satanás en el desierto, entonces Satanás le dejó a Cristo cuando le venció en el desierto. Si los creyentes perseveran en buscar a Dios, a pesar de todos los intentos del diablo por distraerles, entonces también el diablo huirá de ellos. Satanás huirá de usted, huirá de su mente y desistirá y renunciará a poner pensamientos en su mente. ¿Por qué? Porque Satanás espera que con esos pensamientos usted se aleje de Dios, pero si eso consigue que usted se acerque, persista más y más en la oración, Satanás le va a dejar, va a huir. Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces Satanás va a huir cuando nosotros persistimos en orar, leer la palabra de Dios. Bueno, número 3, otro remedio contra esta misma artimaña Número 3, otro remedio contra esta artimaña de Satanás. Dice: debemos recordar que los pensamientos vanos, necios y blasfemos no son pecado, siempre y cuando no sean bienvenidos y atesorados, sino rechazados y mortificados. Si usted tiene un pensamiento sucio, malo, no se sienta culpable. Los pensamientos malos y sucios vienen a ser pecados cuando son bienvenidos en nuestra vida, cuando son atesorados. Pero si son rechazados y mortificados, no pueden prevalecer. Bueno, en otras palabras, no debemos hacer caso a tales pensamientos.
Hay muchos pensamientos que molestan e inquietan a los creyentes, pero tales pensamientos no son pecaminosos si los creyentes no permiten que aniden en sus mentes. Tales pensamientos llegan a ser pecado cuando son recibidos y abrigados en la mente de los creyentes. Cuarto remedio contra esta misma artimaña. El hecho de resistir tales pensamientos y lamentarlos y tratar de acabar con ellos es evidencia fuerte de que la gracia de Dios está obrando en uno. Cuando usted resiste a estos pensamientos, cuando usted se lamenta por tenerlos, y trata de acabar con ellos, es una evidencia fuerte de que la gracia de Dios está con usted. Mire lo que dice el Salmo 139. Vamos a leer el Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad. Y ve si hay camino en mí, camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Una vez más, el 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Entonces, el autor del Salmo, el autor de este Salmo 139, David, decía: Señor, pruébame, ve mis pensamientos, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Son las mismas palabras que nosotros debemos de pedirle a Dios. Señor, pruébame, analiza mis pensamientos, ve qué hay en mi mente y ayúdame. Ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ese debe ser nuestro deseo. Es una buena evidencia cuando uno quiere llevar cautivos sus pensamientos en obediencia a Cristo, como dice segunda a los Corintios, si lo quiere buscar, segunda a los Corintios 10, 4 y 5 dice así: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los pensamientos pueden llevarse cautivos a la obediencia, dice, a la obediencia a Cristo. Los pensamientos pecaminosos, sépalo, afectan la vida, pues frecuentemente conducen al pecado. Por lo tanto, los creyentes deben pelear contra los pensamientos vanos y pecaminosos, mientras que velemos y estemos constantes en resistirlos y ahuyentarlos, no nos harán daño. Entonces, no deje usted que pensamientos pecaminosos se aniden en su corazón, en su mente, pues estos pensamientos pecaminosos, cuando son bienvenidos y son consentidos en nuestra vida, nos van a llevar algún momento a cometer actos pecaminosos. Número 5, quinto remedio contra esta misma artimaña de la que estamos hablando. Los creyentes pueden alejarse de los pensamientos vanos, siendo llenos con las cosas espirituales y celestiales. Colosenses 3, 1 y 2 dice así. Colosenses 3, 1 y 2 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces,
aléjese de los pensamientos vanos. No ponga su mirada o su oído en ellos, sino que usted ponga su mirada en las cosas de arriba y su oído también en las cosas de arriba y sus pensamientos. Pablo habla en Efesios también de la necesidad de ser llenos del Espíritu y aún desea que todos los creyentes sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Entonces, tenemos la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos más fácilmente vencer. Si nosotros buscamos la plenitud de Dios, va a ser casi imposible a Satanás poder tentarnos en cualquier aspecto. Entre más nos llenemos de pensamientos espirituales y celestiales, menos lugar tendremos para malos pensamientos. Número 6. Otro sexto remedio contra esta artimaña de Satanás. Es necesario que los creyentes crezcan en su amor por las cosas santas. Inevitablemente pensamos más acerca de lo que más amamos. Lo que abunda en sus pensamientos es lo que usted más ama. Es como ese principio que encontramos en Proverbios, el que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que de lo que más esté nutrido su corazón, de eso va a hablar su boca. Si su boca está nutrida de suciedad va a salir por sus labios. Si su corazón está nutrido de la palabra de Dios saldrá de sus labios. Dice el Salmo 119:97, dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. El salmista amaba la palabra de Dios, por lo tanto ella era su meditación todo el tiempo. El salmista estaba nutrido, su corazón estaba nutrido de la palabra de Dios. Si solo amáramos más la santidad, pensaríamos más en ella. Finalmente, como remedio para esta artimaña de Satanás, si los creyentes no quieren ser distraídos por los pensamientos vanos, deben enredarse demasiado en las actividades de este mundo. El exceso de asuntos mundanos solo llenarán sus mentes con ansiedad y afán. Usted no debe de enredarse. Creo que leí mal. No debe de enredarse en los asuntos mundanos demasiado. Pues de esta manera usted va a ser atraído y mortificado por las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo traen preocupación y mucha aflicción. Y cuando nos enredamos demasiado en ellas, no importa que estemos buscando a Dios, aún así vamos a tener aflicción y ansiedad. Entonces, sus mentes se llenarán constantemente de preocupaciones, aun cuando estén buscando las cosas de Dios. Si usted tiene un exceso de asuntos en este mundo, no es malo tener asuntos en este mundo, pues todos tenemos un trabajo, todos tenemos amistades, familia. Es imposible no estar en los asuntos de este mundo. No quiero decir que no tengamos nada que ver o seamos separatistas, ¿verdad? Como los mormones que se encierran en sus comunidades y le cierran la puerta a todo el mundo y solo ellos y en sus cosas y ya, ¿verdad? No me refiero a eso,
sino que nosotros no deberíamos dedicarle todo el tiempo, tanto tiempo, debemos de apartar tiempo a Dios. La palabra de Dios dice que a Dios le gusta el primer lugar. Pregunta para usted, ¿le da a Dios el primer lugar en su vida, en su tiempo? ¿En qué dedica su mañana? Los creyentes deben luchar por librar sus mentes de las ansiedades acerca de esta vida y fijar sus pensamientos en la grandeza y en la gloria de Dios. Entonces Satanás no los distraerá tan fácilmente con pensamientos indignos. Ahora vamos a pensar en la segunda táctica. Sí, ya vimos una y los remedios, 7 remedios. Ahora vamos a ver la segunda táctica de la que estábamos hablando, acerca de impedir a los creyentes servir a Dios. Satanás les hace sentirse satisfechos con sus oraciones, con la lectura de la Biblia, con su servicio cristiano, y pronto comienzan a sentir que pueden relajarse un poco y ya no esforzarse tanto. Ante esta táctica, los creyentes debemos recordar 4 hechos importantes. Número 1, todo lo que los creyentes hacen y todo lo que harán es imperfecto. Nada de lo que hacemos es perfecto. Ni orar, ni leer la Biblia, ni nuestro servicio a Dios es perfecto. Estamos llenos de imperfección. Hay pecado en todo lo que hacemos. Ahora en nuestras oraciones, la lectura de la Biblia y todas las demás actividades cristianas que hacemos están manchadas por nuestra debilidad y nuestro pecado. Los creyentes no tenemos motivo alguno para enorgullecernos. Podemos decir, como el profeta dijo, que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Eso dice Isaías 64:6. Que para Dios todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. O sea, todo lo que hacemos nosotros es imperfecto. Y si nosotros buscáramos a Dios por medio de nuestras obras, y más aplicado es este versículo a eso, aquellos que buscan justificarse delante de Dios por medio de sus obras o por medio de lo que hacen o de sus caridades, etcétera. Dice la palabra de Dios que nuestras obras son trapos de inmundicia. Nuestras obras no nos pueden justificar ante Dios. Las obras son buenas cuando las llevamos a cabo de la manera correcta, pero no debemos pensar nosotros que todo lo que hacemos es perfecto. No lo es. Entonces, número 2, cuando Satanás intenta hacernos pensar o hacernos sentir satisfechos en nuestra vida cristiana. Número 2, debemos recordar otra segunda cosa. Los creyentes no somos salvos por nuestras obras, nuestras oraciones o nuestro servicio cristiano, sino solo por lo que Cristo hizo por nosotros. No somos salvos por obras, por nuestras oraciones o por nuestro servicio cristiano, solamente y únicamente por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, nosotros tenemos que confiar solo en Cristo para que seamos salvos del pecado. Número 3, la confianza en nuestras actividades religiosas es un enorme pecado que terminará por destruirnos. Filipenses 3, del 3 al 9, dice así. Filipenses 3, del 3 al 9 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo, ojo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, nada de lo demás nos debe dar confianza, solamente la justicia que es de Dios por la fe en Jesucristo. Somos salvos por la gracia de Dios. No somos salvos por más actividades religiosas en las que estemos involucrados. Debemos servir a Dios, pero debemos recordar que no debemos de estar satisfechos con lo que hacemos para Dios, pues lo único que nos ha salvado es la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y número 4 y último, respecto a esta artimaña de Satanás que hace sentirnos satisfechos y así detener nuestra inercia de seguir sirviendo a Dios, no debemos olvidar que nuestro Señor dijo: cuando hubierais hecho todo lo que os he mandado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17:10. Entonces, aunque nosotros hiciéramos todo lo que Cristo nos ha mandado y al pie de la letra, al final deberíamos de decir: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, nosotros no nos debemos de sentir satisfechos en cuanto a nuestro servicio a Dios, sino más bien debemos nosotros continuar con fuerza, con ánimos, sirviendo a Dios y no relajarnos, no cansarnos ni sentir que ya hemos hecho demasiado o que ya hemos satisfecho a Dios con lo que hemos hecho, ¿no? Debemos de seguir adelante sirviendo de todo corazón y poniendo nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra, para que no seamos nosotros atacados por estas artimañas de Satanás. Satanás es astuto. Y usted no piense que estamos viendo todo esto para culpar a Satanás. Desde luego que no. Y aunque Satanás tiene mucho que ver con el pecado de este mundo, nosotros seguimos siendo responsables de nuestros actos y de nuestros pecados. Así que, pues yo espero que esto esté sirviendo mucho a su vida, a usted que ha estado al pendiente de estos estudios. Y hermano, pues Dios le bendiga. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Padre Celestial, gracias te doy, Dios, por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad en nuestra vida. Te pedimos, Dios, perdón si nosotros hemos sido engañados por estas tácticas y artimañas de Satanás. Ayúdanos a vencer, ayúdanos, Padre, a poder hacer que Satanás huya de nosotros. Ayúdanos a resistir firmes en la fe, Señor, a poner nuestra vista en las cosas de arriba, Señor, en vez de poner más la vista en las cosas de esta tierra, Señor, de este mundo. Ayúdanos, Padre Celestial, a no estar satisfechos en cuanto a nuestro servicio a ti, Padre. Te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica Maranata, ayúdanos a seguir adelante, Padre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermana, que tenga una bonita noche y nos estamos viendo aquí. Hasta luego, hermanos. Un saludo a todos.